Entramos en temas de salud. Ojo pues, porque además también tenemos línea telefónica abierta para cualquier inquietud, 410-7325. Y vamos a hablar acerca de las intoxicaciones. ¿Por qué se dan las intoxicaciones? ¿Cuáles son los tratamientos? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo debo actuar ante una intoxicación? Puntualmente, intoxicaciones alimenticias, por alcohol adulterado o por gases. Hoy nos está acompañando el especialista en medicina familiar, el doctor Álvaro Roa. Doctor, bienvenido a Mañanas con Una. Muy buenos días, mucho gusto. Doctor, buenos días. Bueno, se nos viene la época decembrina y es donde más hablamos del tema de la intoxicación, sobre todo con el trago ilegal. El trago ilegal. Indudablemente que hay mucho problema con el trago porque lo chivean, como decimos vulgarmente en Colombia. Chiviado. El alcohol consumible y sano es el C2H5OH, pero cuando el alcohol tiene formas de carbono, un solo carbono, por ejemplo el metanol, ya es un alcohol que hace daño al organismo y puede llegar a producir muchos problemas, inclusive hasta la ceguera. Wow. Porque un solo trago de alcohol que esté chiviado, que esté contaminado, con alcoholes de baja destilación, porque son alcoholes de baja destilación, puede llegar a producir daños irreversibles en el nervio óptico. Por supuesto que las manifestaciones por fortuna no llegan siempre a ese punto, pero sí la persona va a sentir mareo, desorientación, alteraciones en la parte digestiva, cólicos, etc. Y curiosamente, fíjate que esta intoxicación es muy frecuente, pero se puede tratar a tiempo, los pacientes pueden salir bien y pueden no llegar a tener consecuencias fatales. Digamos que todos los que consumen licor no tienen la oportunidad siempre de comprar su licor, sino que de pronto está en un evento, una discoteca, una fiesta, una reunión y le pasan un traguito. ¿Cuál es el primer síntoma o cuál es la primera reacción del organismo al consumir un licor adulterado? Empiezan a tener un dolor de cabeza que normalmente no se tiene con el otro alcohol. ¿Y eso alcohol. a los cuántos minutos da? Puede dar a los 5 minutos. Ahí mismo. Náusea. Sí. Y desorientación. La persona empieza a tener visión borrosa. ¿Y ahí qué se hace? Yo he escuchado, y no sé, doctor, si sea, perdón, no sé si sea un mito, pero es consumir un licor que tenga un grado de alcohol más alto que el que acaba de consumir. Exactamente. Para contrarrestar, ¿es cierto? Exactamente. Se debe consumir inmediatamente antes de llevarlo a la urgencia. Ahí en la casa, en el sitio, en la fiesta, hay que darle un alcohol de alta destilación. Estoy hablando de alcoholes que sean buenos. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el hígado tiene la capacidad de recibir 200 veces más rápido el alcohol que es bueno al alcohol malo. Entonces, al recibir ese alcohol bueno, copa todos los receptores del hígado, los citocromos sidasa, que son los desintoxicadores, ¿sí? Y ayuda a que ese alcohol malo se desplace. Okay. Entonces, esa persona puede tener una solución tomando un alcohol bueno mientras va al O sea, sería hospital. como primera medida. Primera medida. Digamos, si se toma un licor de, yo no sé, de grados de alcohol porque no consumo, pero digamos que tenga 50 grados de alcohol. Pero consumir uno que tenga 40. 60 o 70. Pero estás bien Pero informadita. no el grado, No sé, en no realidad. el grado, sino el tipo de alcohol. Ponle tú, se está tomando un aguardiente. Sí. Se intoxicó con aguardiente que pues, puede whisky. tomar whisky o aguardiente que sea de buena destilación, que no sea chiviado. Que no sea chiviado. O sea, porque los alcoholes, pues el alcohol que consumimos normalmente es el alcohol de 2 carbonos, C2H5OH, y el alcohol que intoxica es el alcohol de un solo carbono, que es el metanol, Muy bien. el CH4. Doctor, vamos de una vez con las preguntas de nuestros televidentes. Claro que Acá sí. en Las Mañanas con Una. ¿Qué se puede hacer en caso de una intoxicación? Bueno, digamos que ya tocamos bueno. el tema del alcohol. En cuanto a los alimentos, doctor. Bueno, alimentos, bien. Entonces, es bien frecuente la intoxicación por alimentos. La cantidad de intoxicación es muy alta. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. En países como Estados Unidos, que llevan buenas estadísticas, se cuentan 76 millones de intoxicaciones por año, de las cuales mueren 5.000 personas. En el mundo, 600 millones de personas por intoxicaciones Una por cifra muy alimentos. alta. Estas intoxicaciones normalmente son por contaminación del producto alimenticio. Se contamina primero que todo porque rompe la cadena de frío. Alimentos, carnes que tienen que estar frías, en algún momento se rompe la cadena de frío, se queda sin congelación, sin refrigeración, inmediatamente
se han colocado allí huevos de algunas sustancias, las moscas, o Campylobacter jejuni, que es muy frecuente, particularmente la carne de pollo, es muy frecuente ser contaminada por el Campylobacter. Es que uno ve muchos casos en las noticias de personas, de familias intoxicadas. El arroz con pollo es muy frecuente pollo. en esas reuniones familiares y que están expuestas al aire. Sí. La recomendación, primero que todo, no hay necesidad de tomar antibióticos. Normalmente es producido por una toxina lo que está causando el problema. Las personas sienten diarrea, pueden sentir náuseas, sí, dolor de cabeza y dolor de estómago. Y lo que hay que hacer es, inmediatamente, hay que hidratar al paciente, darle un suerito, sí, que se puede hacer rápidamente en la casa, que puede ser una media cucharadita de sal con media cucharadita de bicarbonato, 4 cucharadas de azúcar y en 1 litro de agua y tomar. Eso equivale al suero casero. Okay. Eso podría ser lo primero. Eso antes de ir a urgencias. Antes de ir a urgencias. Casi siempre estas intoxicaciones se mejoran en 1 o 2 días. Las personas se mejoran. Si la cosa pasa de 2 días y la persona tiene fiebre, requiere antibióticos. ¿Cuáles son las intoxicaciones por alimento entonces que son mortales? Son muy mortales, por ejemplo, las que producen ya daño en el hígado y daño en el corazón. Por ejemplo, la Escherichia coli, un tipo de Escherichia coli que está en la materia fecal, ¿no? La 0.157H9 produce un síndrome hemolítico en donde la persona no solamente siente estos síntomas que le estoy contando, sino que se le daña el riñón y puede llegar a tener necesidad de diálisis. Y puede llegar a tener un síndrome urémico, o sea que se suben todas las creatininas, todas las sustancias tóxicas del cuerpo. Estas serían mortales. El botulino, la toxina botulínica es muy, muy mortal. Por fortuna, la mayor parte son de estas bacterias usuales, que son la Shigella, Salmonella, Campylobacter jejuni, son las más frecuentes, y Vibrio cólera. La contaminación es por agua, contaminación por aire y ruptura de la cadena de frío. Ve, y ahorita que dijo lo de la salmonela, que es el que más escucha uno, ¿qué tan cierto es, que escucha uno en la calle, que uno debe comprar el pollo y de una a la olla, no lavarlo porque la salmonela se activa no sé qué cosa con el agua? ¿Eso es verdad, Doc? La salmonela sí es muy frecuente, produce intoxicaciones alimenticias. Se necesita más o menos unas 100.000 salmonelas, microbios, sí, para poder que produzca una infección que el cuerpo la resista. Cantidad menor, el cuerpo la combate y uno muchas veces no se da cuenta. La realidad es de que hay que lavar los alimentos porque usualmente con eso estás quitando parte del tóxico, de la toxina, estás eliminando. Es todo lo contrario a lo que he escuchado, Julito, que no la laves porque es que se activa la salmonela. Pues claro, es que uno no sabe quién ha manipulado eso, no, pero a mí se me hacía raro. Donde se activa es en el organismo. Ajá. El organismo, nosotros tenemos 37 grados y medio, entonces somos una pequeña incubadora. Al llegar allí ya las esporas de la salmonela se activan y empiezan a producir síntomas. O sea, por eso la sintomatología muy importante se da entre 1 y 6 horas. Esas son intoxicaciones alimenticias por salmonela, por Campylobacter. Hay intoxicaciones que dan más horas. Mientras más tardía, pues puede ser una bacteria menos tóxica. Pero te quiero decir, hay intoxicaciones alimenticias que pueden dar años después. ¿Ah, sí? Y meses después. Y entonces esas ya van a crear unos problemas serios porque van a dar enfermedades como Guillain-Barré y, por ejemplo, en el Pacífico hay una bacteria muy importante que da la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que activa el cerebro y da años después. O sea que uno estuvo muy expuesto. Uno tiene que, muy importante. Uno tiene que decir cuando, no sé, después de almuerzo, uno dice, ay, me cayó como mal la comidita. No pudo ser la de ese día, pudo ser la del día anterior. Puede ser la del día anterior, porque la bacteria se activa, algunas son 72 horas después, pero las que sí son bien, las que llamamos intoxicaciones, donde la gente se intoxican varias personas, es un brote de 1 a 6 horas. ¿Sería el pollo entonces la carne con la que debemos tener más cuidado al momento de consumirla? Porque
puede generar muy peligro, daño en su organismo. Es muy frecuente en el pollo. Por dañar de pronto la cadena de frío, como estaba diciendo, de pronto que esté vencida, pero también el momento de la cocción, porque hay carnes que uno puede dejar término medio, 3/4, el pollo sí tiene que estar completamente cocinado. Completamente. Si hay un pedacito rosado de pollo, eso ya puede ser un peligro para la salud. Un peligro. Tenemos otra pregunta de un televidente, doctor. ¿Los bebés se pueden intoxicar con algún alimento? ¿Cómo? Los bebés. Claro, ¿Los bebés se pueden Los bebés, intoxicar los con bebés. algún alimento? Los bebés, claro, los bebés pueden intoxicarse en los biberones, por ejemplo, una mala higiene de biberones, ¿sí? Puede llegar a generar una gastroenteritis en los bebés. Es muy frecuente. Aguas contaminadas, teteros que no están suficientemente esterilizados, muy importante que las mamás tengan atención a eso. Pero, por ejemplo, Doc, qué pena. Compotas, por ejemplo. Ajá. ¿Por qué con las compotas? La compota, porque la compota muchas veces no la consumen completa la mamá y la deja allí, y la deja afuera de la nevera y no se da cuenta y vuelve y se la da al niño. Entonces, como de todas maneras esa compota tiene o algún carbohidrato, tiene proteína, pues es un caldo de cultivo muy propicio para cualquier bacteria u hongo. Un hongo que esté en el ambiente. Si se deja después de la Pero nevera. yo no sé si fue al doctor que yo le había dicho en alguna ocasión, o no me acuerdo quién, la verdad. Acá en el programa que les dije que hay unos pediatras que recomiendan no guardar la leche materna en la nevera y otros que no, que sí, por lo del caldo de cultivo, que se puede producir hongos ahí, entonces el bebé puede intoxicarse. Entonces, pónganse de acuerdo, doctor. Es que tú te das cuenta que en el ambiente hay una cantidad de bacterias, de hongos, pero muchas, que no las vemos, ¿no? Coloca un pedazo de pan, un tiempo y se va a volver verde. Y le sale moho. ¿Ese moho qué es? Un hongo. Y ese hongo puede ser un aspergillus. Y el aspergillus es un hongo muy tóxico. Pero ¿y entonces qué cuidado debe tener la mamá, esa mamá que no puede dejarle la leche al niño y tiene que dejarla en la nevera? Eso tiene que estar muy bien sellado. ¿Qué tienen que hacer? O sea, ¿que no la puede dejar en la nevera? No, digo, ¿qué deberían hacer para que no se contamine? La idea es una vez de que ya usó una parte de la leche, cerrarla y colocarla en nevera, porque lo que pasa es que la nevera, ¿qué es lo que hace? Disminuye el metabolismo de las bacterias. Segundo, no es porque la nevera esté cerrada y ya no hay bacterias, sino que es que a esas temperaturas las bacterias no tienen campo de acción. O sea, ellas tienen una determinada temperatura en la cual ellas viven y no hay que darles papaya, como se dice. No hay que darles papaya. Hay que tenerla bajo temperatura, hay que bajar la nevera por allá una temperatura baja y los refrigeradores a cero, ¿no? Los que son ya congeladores, ¿no? Sí, muy importante eso. La cadena de frío. La gente come mucho en la calle y en la calle, Bogotá, las ciudades, encontramos una cantidad de cosas. Ahí, en eso hay una ruptura de la cadena de frío. Y realmente no hay más intoxicaciones porque la gente, Dios es muy grande. No, y cuando uno baja un alimento del congelador, lo descongela, consume una parte, después de estar descongelado, creo que no se puede volver a congelar, ¿verdad? Pues si lo vas a usar al rato, no va a demorar mucho, no tiene problema, pero si lo vas a usar para después, sería la decisión de volverlo a congelar. Yo no sé si eso es malo, pero a mí me parece terrible todas esas comidas rápidas que hay en las estaciones de gasolina. Pues yo Julio, supongo, si estoy al lado de un combustible, algo se tiene que correr por ahí en el ambiente para esos alimentos que se están procesando allí. Bueno, allí en ese sitio la concentración de gases que hay en las estaciones de gasolina es una concentración de gases que son inflamables, pero que son también tóxicas para el organismo. Lo que pasa es que las cantidades no dan una intoxicación aguda, porque el cuerpo humano tiene una gran capacidad. Nosotros funcionamos por el principio, digamos, tenemos mucha tolerancia. Somos un motor muy, muy poderoso. Entonces, allí hay plomo, por ejemplo, porque la gasolina tiene un antidetonante que es el plomo tetraetilo. Entonces, ese plomo es un metal pesado. Y ese plomo, intoxicado crónicamente, te produce una enfermedad. A lo que les puede dar una enfermedad por intoxicación por plomo crónico es a los que trabajan en esas estaciones, por ejemplo. ¿Sí? A los bomberos, ¿cómo se les Pero dice? si hay alguien que está todos los días yendo a las estaciones de gasolina a comerse la empanada, pues ya tú sabes, ¿no? Tengo una inquietud, pero tenemos primero las de las redes sociales de los televidentes, doctor.
Y pregunta Luis, ¿una intoxicación puede dañar algún órgano? Puede dañar un órgano. Ya lo dijimos, la Escherichia coli 157H9 daña el riñón. Por eso a mí no me fue bien en química, mi doc. ¿Ah? Por eso a mí no me fue bien Por en no química, recordarte aprendiéndome todas las fórmulas que usted Las ha fórmulas dicho esa, hoy. ¿no? Sí, se llama es una Escherichia coli muy específica. Si da con esa, porque hay muchas, de muchos grupos. ¿Y esa dónde está, esa bacteria? No, esa está en las heces, en las heces fecales. Y esa se llama la enterocolítica y produce ese daño renal. Se daría también por no hacer un buen lavado de manos. Igual, por o ejemplo, sea, romper la cadena de frío, bueno, por eso las secretarías de salud de todos los municipios, departamentos, tienen, digamos, carnetizados a las personas que manipulan alimentos. Y les hacen algunos exámenes y tienen que pasar algunas cosas, porque les tienen que enseñar que el lavado de las manos o el uso de guantes, ¿no? Muy importante eso. O por lo menos, no sé, el INVIMA, que tiene que estar muy pendiente de la cantidad de salmonela que entra, o de la pasta de salmonela, si mal no estoy. Se ha vuelto noticia por estos días, por ejemplo, el tema del mercurio. El del mercurio en el los atún. atunes, que se han encontrado unos lotes de atún con altas dosis de mercurio que se están vendiendo en Cali, en Buenaventura, etcétera. Se encontraron ya uno en un importante, reconocido almacén de superficie, de cadena. ¿Qué pasa con el mercurio en el cuerpo humano? Bueno, los pescados tienen la característica que captan muy fácilmente el mercurio. Entonces, el mercurio va al agua a través de los diferentes afluentes, los ríos. Si el pez está en el mar, pues ahí lo captan. En los ríos hay minería en donde utilizan el mercurio en grandes cantidades. Ajá. El ministro de Medio Ambiente contaba que habían encontrado algunas poblaciones, entre otras es mi departamento, el Chocó, donde han encontrado personas con niveles de 120 veces más de mercurio tolerable por el cuerpo. Entonces, indudablemente que aquí en el país estamos un poquitico como entre la espada y la pared, ¿no? Porque el pescado es una cosa sana, pero al mismo tiempo hay una gran contaminación de mercurio. Por fortuna no es una cosa tan crítica, pero sí hay que tener un cuidado. Ese mercurio afecta órganos, porque son metales pesados, no son eliminados fácilmente por el organismo. Y en el caso de las mujeres embarazadas estaba leyendo también que es muy peligroso y que por eso aconsejan máximo una lata de atún. Y las embarazadas. Se me olvidaba que las intoxicaciones alimenticias en niños y en mujeres embarazadas, en personas diabéticas y en personas inmunodeprimidas son más graves. Y hace muchos años mi hermana trabajó en el INVIMA. Y hace como unos 15 años, entonces detectaban este tipo de problemas y resulta que las empresas lo que hacían era agarrar esos enlatados y los mandaban a los barrios populares. O sea... Como si la vida de estas personas valiera menos. Dios quiera no siga eso ocurriendo, pero sí sé que... La ciencia que tiene que ver con eso es la bromatología y no tenemos en el país, yo tengo una especialidad de salud pública y sé cómo funciona la cosa del Ministerio de Salud Pública y no hay la infraestructura del Estado para poder tener laboratorios de bromatología, que son los que hacen los análisis de los alimentos, de los tóxicos que hay en los alimentos. Y entonces, no hay suficientes. Bueno, doctor, entonces uno agarrar ese enlatado, voltear, mirar la fecha de vencimiento o cualquier cosa, pero, es que pero igual no es garantía. Es lo único que uno tiene, pero no es una garantía. No es garantía, pero por lo menos revisar. También que así como tiene la tabla nutricional, deberían poner ahí también el nivel de mercurio que tiene ese atún. Deberían otra exigirlo. cosa. Si yo voy a la tienda, entonces, y en la tienda dice, se vence, ¿hoy qué es? ¿16? Hoy es 18. Se venció. 18. Vencimiento, 18/10/2016. No, está vencido. Chao, o sea, no lo compren. Igual eso al tendero se lo cambia la compañía. empresa. Sí, claro. Y la otra intoxicación que tenemos pendiente, que la podemos describir rápidamente, es por los gases. Por gases. El gas bueno, sí. en las casas. Vemos cada rato personas que se han quedado muertas en sus casas. Yo vi una noticia de poco de alguien que hacía tamales, se acostaron haciendo tamales aquí en Bogotá y fallecieron los dos, los esposos. Dejaron la estufa prendida. No había suficiente ventilación. Entonces, el metano es el gas que da el calor, pero quema el oxígeno y produce monóxido de carbono. Ese monóxido de carbono va dando sueño, va dando pérdida del conocimiento
y las personas se quedan ahí, mueren sin darse cuenta. ¿Eso pasa con cualquier gas domiciliario, el de pipeta o el gas que tenemos en la cocina? Sí, que se el de los calentadores. Muy importante que tengan una buena ventilación los calentadores de gas, Mónica. las estufas de gas. Entonces, abrir las ventanas cuando estén usando los calentadores y las estufas. Muy importante eso. El monóxido de carbono. Una de las teorías de la familia en Australia que parece que Puede ser, ¿no? pudo ser un familia que escape o algo ahí. Y lo peor de todo es que el monóxido de carbono, o sea, el CO, monóxido de carbono, es 200 veces más, se pega más a la hemoglobina que el oxígeno. Entonces, las personas se intoxican muy rápidamente. Forman una sustancia en el cuerpo que se llama carboxihemoglobina, que produce pérdida de conocimiento y muerte por falla. Una última pregunta, qué pena. Sí, doctor. ¿El whisky con la patilla, eso es un mito? ¿El whisky con qué compartir? Mezclado ¿Con la patilla? Sí, pero las cantidades son muy pequeñas. Dicen que la patilla tiene un poquitico de arsénico, ¿no? Pero es como la pepa, ¿no? Las semillitas. Sí, pero son cantidades pequeñas. Eso No es que sea verdad. Ya estuviera muerto medio. En el llano la gente come mucha patilla. Ah, bueno. Sí tiene en el laboratorio eso, pero no es cantidad apreciable como para eso. Bueno, doctor, pues muchísimas gracias No, pues, por habernos acompañado nuevamente. Advertencias para todas las personas que en estas épocas de festividad utilicen los cuidados que les hemos dado. Así es. Los martes no hay cita, en la Los mañana. martes no hay cita en la mañana. En la Tenemos tarde sí. aquí. Perfecto, doctor, Gracias. muchas gracias.